Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿cómo estás vos? Para empezar, quizás puedes explicar un poco cómo es la situación allá en Argentina y cuáles son las medidas que tomó el gobierno. Bueno, acá en Argentina la primera medida que se tomó fue, bueno, una cuarentena parcial que duró muy pocos días, como 4 o 5 días, y después se hizo una cuarentena o un aislamiento social obligatorio, así se llama acá, no se llama cuarentena, eh, mucho más estricto, digamos, a partir del 19 de marzo. La peculiaridad del caso argentino, al igual que otros casos de América Latina, es que se tomó esa medida mucho antes que la cantidad de contagios que en otros países, ¿no? Eh, yo no me acuerdo, quizás tendría que revisar esa información, pero creo que cuando se tomó esa decisión había, no sé, 40 contagios o 30 contagios, era como muy Muy poco. poco. Sí. Claro, muy poco. La decisión, de hecho, ahora creo que hay 1.600, ¿sabes? 1.700. No, ¿Más? 2100, 2200. 2.200 contagios y 60 o 70 muertos, digamos, ¿no? En parte se toma esta decisión, creemos que porque el sistema, digamos, nosotros venimos de 4 años de neoliberalismo tremendísimo, o sea, con un desfinanciamiento tremendo del sistema de salud y todo, ¿no? De todos los sistemas, y Claro. también con una precarización o un camino a la precarización muy grande, venimos de una devaluación del 100% casi, o sea, como... y en ese estado, suponemos que también la decisión del Ministerio de Salud y del presidente se basa en el hecho de conocer esas condiciones y saber que no iba a poder responder rápidamente a lo que estaba pasando, o viendo lo que estaba pasando en España y en Italia especialmente, ¿no? Y además, eso por un lado, digamos, y creo que también fue una forma de, entre comillas, ganar tiempo, porque en este tiempo de aislamiento, que lo que hizo fue ralentizar mucho el nivel de contagios, se están armando hospitales de campaña en varios lugares, o sea, como sumando camas de internación. Por Claro. ejemplo, se armó uno en Tecnópolis, no sé si te acordás de Tecnópolis, se armó en varios clubes en la provincia de Buenos Aires, como que están armando todo un sistema de salud con lo que se puede para poder contener cuando se supone que sea el pico de enfermos y de contagios. Claro, y como conociendo Argentina, hay muchas personas que viven de día a día, ¿no? Como que trabajan en la calle. ¿Qué significa esta cuarentena para ellos? Y esas economías están totalmente quebradas. O sea, hay como un trabajo grande que se está haciendo de, de los, digamos, del desarrollo social, del Ministerio de Desarrollo Social, para trabajar con las organizaciones que están dentro de esos de barrios, quizás que son más marginales, digamos, y tratando de solventar eso de alguna forma. En un momento las escuelas, por ejemplo, hay muchos chicos que almuerzan en la escuela, que comen en la escuela. Entonces, supuestamente las escuelas daban como viandas, pero yo creo que todavía no tomamos dimensión de las consecuencias de eso. Eh, Porque tal cual, hay mucha gente que vive al día. No sé, por ejemplo, yo acá en mi cuadra hay 2 chicos que siempre duermen acá en la entrada de una pinturería. Ujú. Y el otro día, cuando salgo, viste, los veo, les pregunto cómo andan, charlamos. Y me decían que la policía no los, que al principio la policía no los dejaba estar ahí, ¿no? Ujú. Después dejaba estar de a 2. Y es tipo, o sea, ¿cómo? No sé, como, ¿viste? ¿Cómo no van a estar de a 2? ¿Viste? Como, los sacaba todo el tiempo. Pero además, yo les decía, ¿y qué onda? ¿Saben si hay como refugios o algún lugar donde puedan ir? Y me dice, sí, me dice, pero está todo colapsado. Y Claro. además, digo, ellos, digamos,
parte de su sistema, por ejemplo, es que conocen al de tal lugar que hace comida al mediodía y capaz siempre les da algo, y conocen a otro que a veces les hace hacer changas y entonces les da la cena, o sea, tienen su sistema, por decirlo de alguna forma. Y todo ese sistema ya no está, No. digamos. ¿Qué pensás que pueden ser como las consecuencias para la economía de la Argentina de esta cuarentena? Yo creo que no sé si puedo como medirla. Yo creo que hay un tema que se venía discutiendo durante todo el verano, el verano de acá, Sí. que fue el pago o no de la deuda externa. Creo que la respuesta no llegó. La respuesta es no, se va a pagar la deuda externa. Básicamente porque no hay dinero, o sea, o el dinero que hay se va a tener que utilizar para otras cosas. Claro. Y no, yo creo que va a ser un colapso muy grande de la economía, realmente. Siento que, no sé, estaban hablando de empezar a emitir bonos en una estrategia parecida a la que se usó en el 2001, Uh-huh. después del 2001, digamos. O sea, como que se empezó a hablar de esas cosas otra vez. Digamos, nosotros veníamos de una economía muy golpeada y en default, o sea, como que no sé, creo que todavía eso no se puede. O sea, no tengo claridad como para medir cuáles van a ser las consecuencias en la economía. Pero tenés temor a que va a ser grave como el 2001. Sí, totalmente. Sí. Sí, eso sí, totalmente. Porque digo, más allá de que se salga de la cuarentena y de hecho ya, o sea, más allá de que se salga de la cuarentena y se empiecen no sé, a, empiezan digamos, a funcionar ciertas cuestiones relacionadas a la economía, hay ciertas industrias que van a estar paradas, quién se sabe hasta cuándo, digo, no sé, el turismo, Uh-huh. ¿no? No sé, siento que en eso no, o sea, como que siento que para América Latina va a ser muy duro eso. Al mismo tiempo, digo, y aparte, ¿sabes por qué pienso que va a ser muy duro? Esto justo lo hablábamos ayer, estos días con Rodri, con mi compañero. Porque nos toca en un momento político muy particular. Porque si estuviera Luna Sur, vos podés tomar decisiones en bloque, ¿entendés? O sea, decisiones desde la cuarentena, cómo manejarte, o sea, un montón de decisiones las podés tomar en bloque. Pero nos toca todo en un momento muy particular, con un golpe de Estado en Bolivia, con un Bolsonaro en Brasil que está haciendo cualquier cosa. Nosotros estamos pegados a Brasil. Con Chile en el medio de una revolución que es una de las más importantes de su historia, y que entonces, por ejemplo, la excusa de estar violando la cuarentena es válida para llevarte presos a militantes, por ejemplo, ¿no? O sea, con gravedad. Bueno, en Ecuador también el virus golpeó muy fuerte, es muy terrible lo que está pasando en Ecuador. Digo, como imágenes de gente muerta en la calle. porque no los están pasando a buscar. O sea, como es tremendo, entonces, bueno, es muy terrible lo que está pasando, especialmente en Guayaquil. Y ya hay como, bueno, me acuerdo muy bien cuando charlamos 2 años pasados, creo, eh, cuando estuve investigando ahí, eh, que charlamos sobre que también una crisis puede ser una oportunidad para cambiar como ciertos aspectos del sistema capitalista. Y ahora ves una oportunidad para cambiar algo a lo mejor, o ya hay como iniciativas en Argentina que están como haciendo pasos a una salida, o... Yo creo que lo que
a veces siento que lo que las crisis, o este tipo de crisis, digamos, se transmiten a lo económico, se transfieren a lo económico, digamos, es un poco darte cuenta que, por un lado, digamos, yo siento que hay una grieta muy grande hoy entre las personas, que es los que van a cobrar un salario igual, aunque estén en su casa, y los que no vamos a cobrar nada, digamos, los que no van a cobrar nada. Porque no pueden trabajar. Y los que en el medio de la cuarentena están siendo despedidos, ¿no? Me parece que esa grieta hoy se ve en, no sé, en esto de que hablamos de romantizar la cuarentena, ¿no? Claro. O sea, si vos podés romantizar la cuarentena si estás en ciertas condiciones, o sea, si todo tu futuro es incertidumbre, ¿cuánto podés romantizar? O sea, nada, o sea, estás pasándola mal, ¿no? O sea, y pienso que ahí quizás lo que a veces se pone en relieve es que quienes fuimos criados, vamos a decirlo así, en la autogestión, tenemos muchas más herramientas. Claro. ¿No? Ante esa situación de desesperación, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, como que te reinventás 1.000.000 de veces o te rompes la cabeza pensando 1000 veces y tenés más herramientas, digamos. Que no quita que quizás tengas que resignar y que decís, bueno, listo, este mes no voy a cobrar nada, pero ya estás pensando en qué vas a poder, o sea, como que hay otras herramientas que tenés, ¿viste? Como para... Sí. De hecho, una de las cosas interesantes que pasó justo en el medio de la cuarentena o en el medio de este aislamiento, es que había mucho temor, bueno, supongo que eso también fue en otros lugares, con el tema del desabastecimiento de alimentos. Sí. Y se decidió poner como presidente del mercado central a un referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, ¿no? Digo, y a mí me parece una decisión interesante. Claro, a mí también. ¿No? O sea, de hecho, tengo un amigo que trabaja en uno de los locales que tiene acá en la ciudad la UTT y me dice que están trabajando a full, ¿no? Justamente porque están trabajando para que no suceda el desabastecimiento, pero para que sobre todo no esté esa sensación de desabastecimiento que había al principio. Hoy yo ya creo que eso está más relajado, un poco más relajado. Y respecto, digamos, del sistema, no, y creo que otra cosa que mucha gente se dio cuenta ahora con esto que está pasando, digamos, y con la crisis que genera esto, es que digamos, como que el capitalismo te suelta la mano, o sea, Sí. y listo, o sea. Y ahora, si vos me preguntás si yo creo que con esto el capitalismo se va a terminar, la verdad que no. ¿Y por qué no? Mira, el otro día justo le hicieron una nota, después te la voy a mandar, te la hizo Ale con May a Ferrer, ¿viste? Al sociólogo. Uh-huh. Y le preguntaron esto, y él decía, ¿y por qué está todo el mundo esperando que...? Dice, no es que el capitalismo, o sea, el capitalismo ahora está frenado, pero en cuanto salgamos de la cuarentena, están todos esperando para volver a andar ahí los engranajes del capitalismo a full. Dice, no es que hay digamos, como que, no es que el quiebre del capitalismo se gesta en el pensamiento de que otra forma es posible, se gesta en el medio de una pandemia, digamos, ¿no? O sea, como claro, si... sí. Pero sí es un tiempo es una época para reflexionar, porque sí. también muestra que todo el mundo es tan dependiente de todos y que si cae un vínculo como China en este caso, cae todo el mundo. Así que puede ser como una época que la gente piensa que, bueno, está bueno que lo que tuvimos o tenemos que tener otro sistema o qué sé yo. Yo creo que se va a reformular en términos, no en términos macro, digamos,
pero sí creo que, por ejemplo, hoy los países están entendiendo la importancia de tener la soberanía de la producción de ciertas cosas, la producción de alimentos, la producción de insumos médicos. Digo, no puede, o sea, el único fabricante, o el fabricante más importante del mundo que provee al 80% del mundo de barbijos es China. Sí, claro, sí. O sea, y hoy los países que no pueden fabricar barbijos la están pasando mal. Y Sí. lo querían hacer antes. O sea que, digo, como que me parece que en eso sí siento que se puede gestar algo. La importancia de tener la soberanía de la producción de ciertas cosas, ¿no? Eso me parece como que sí, me parece que puede llegar a ser un cambio que se geste en el marco de algo así. También creo que, justo el otro día salió un libro acá que está en digital, que se llama La Fiebre, que son como diferentes artículos que escriben diferentes pensadoras y pensadores acá de Argentina, que a mí me parece interesante, porque yo leía a Byung Han, leía a Paul Preciado, obviamente me reinteresa, ¿no? Leía a Butler, pero bueno, siento que, digamos, ellas y ellos describen en una coyuntura que es muy diferente a la nuestra. Entonces también es interesante leer, para mí, o sea, pensadores y pensadoras locales que puedan hacerlo desde esta coyuntura, digamos, ¿no? Desde una economía que está saliendo de un neoliberalismo tremendo, con una economía quebrada, con ya una crisis previa, ¿no? Claro. Y justo leía, bueno, este libro de La Fiebre de Maristela Svampa, o sea, el artículo de ella. Sí, después te lo mando. Es re interesante lo que ella escribió, porque justamente lo que ella plantea varias cosas, ¿no? Una de las cosas que plantea es que dice que utilizando el lenguaje bélico que están utilizando todos los líderes mundiales, diciendo el enemigo invisible, como esto es una lucha que la ganamos entre todos, qué sé yo. Ella dice, diciendo eso, lo que invisibilizamos es el origen de la pandemia. Y el origen no solo tiene su raíz en el capitalismo, sino en el extractivismo. O sea, ¿no? Y en la globalización en cuanto a esto, ¿no? No tener la soberanía de la producción de un montón de cosas, de haber perdido eso, ¿no? Como de... y a mí me parecía re interesante ese concepto, porque justamente ese extractivismo va desde que... de que vos, al arrasar bosques o a, qué sé yo, empezás a generar que se generen nuevas enfermedades, estas enfermedades atacan a los animales no tienen su propio hábitat, se trasladan a otros hábitats, se transforman en superpoblación, se transfieren a los humanos, digo, como todo ese ciclo que en realidad está alterado por nosotras también, por nuestro sistema, digamos. Y que dice, no plantearnos eso es como invisibilizarlo. Y a mí me parecía interesante. Y ella lo que dice es que ella compara la crisis económica que se puede generar como con esto, con la crisis del 1930, digamos, ¿no? Con el quiebre de la bolsa. Y ella dice que, bueno, habla como del New Deal que se trabajó en ese momento, ¿no? Este nuevo convenio social. Y ella lo que plantea es que para ella es fundamental que en este nuevo convenio, ella dice, yo no creo que el capitalismo se termine, dice, pero sí creo que tenemos que generar un nuevo pacto social. Y que ese nuevo pacto social tiene que incluir a que dejemos de pensar en el progreso como la industrialización de todo. ¿No? Y se lo dice también a, digamos, acá, digamos, a un gobierno, dice, no podemos pensar la justicia social si no la pensamos en términos de proteger a las, digamos, no extractivistas. O sea, si lo pensamos justicia social en términos extractivistas, no es justicia social. Ella plantea un poco eso. No puede ser que la opción sea vaca muerta para sacar petróleo. No puede ser que la única opción sea seguir produciendo soja. Claro, sí, sí, sí. Dice, como que ella dice, bueno, tenemos que pensar en un nuevo pacto social cuando salgamos de esto. Y a mí eso me parece interesante, porque en realidad es cierto, digo, estamos discutiendo un montón de cosas que tienen que ver con el ahora y es muy difícil pensar en otra cosa que el ahora, en una situación como esta, de aislamiento y demás. Pero también es cierto que si no pensamos en el origen de la pandemia, o si nos quedamos en el discurso de, bueno, pero pandemia hubo siempre, o eso, digamos, es imposible salir o ganarle algo al sistema.
No sé, yo creo que el capitalismo es un gran generador de beneficiarios y beneficiarias secundarias, que somos todas nosotras, y que entonces siempre termina siendo como un arma de doble filo ahí que nos... Sí, tal cual. Pero volviendo a la UTT, dijiste que ahora están trabajando a full y también, como dijo Swampa, que tenemos que buscar Sí. un sistema que proteja la naturaleza y que todo eso. Y lo que hace la UTT puede ser una alternativa, ¿no? Exactamente, ella habla de eso, habla de la agricultura familiar, de cómo volver a pensar en la soberanía alimentaria en términos de trabajo de pequeños campesinos, de productores, o sea, de cómo eso puede ser amigable con el sistema, con la alimentación, digo, el sistema productivo o a gran escala de alimentos también tiene que ver con quienes vivimos en las grandes ciudades. Sí, tal cual. ¿No? O sea, está directamente relacionado con alimentarnos a quienes vivimos en las grandes ciudades. Entonces, como me parece interesante, o sea, ese planteo justamente porque lo que busca es decir, dejar de generar estas fábricas de personas que no tienen trabajo cuando vos, como es nuestro caso, podrían tener un montón de espacios y de tierras y que aparte quieren tenerlas, o sea, digamos, hay un montón de movimientos campesinos que están luchando porque les reconozcan sus tierras, porque los dejen cultivar. Nosotras todavía tenemos la ley de semillas ahí que tenemos miedo que en algún momento salga y que ni siquiera puedan intercambiar sus propias semillas. O sea, me parece que lo fundamental sigue siendo que pensemos el origen de la pandemia y que el origen creo que está cercano a lo que estamos generando al medio ambiente en el que vivimos y que la consecuencia un poco tiene que ver con esa y que pensarnos en forma diferente tiene que estar sí o sí relacionado con eso. Bueno, querido, te mando un abrazo. Sí, igualmente. Chao. Bueno,